Listo, ya, se cortó un poquito el video, me van a disculpar, jóvenes. Estábamos en la 9. Te decía que herencia, testamento, ahí nos habíamos quedado. El factor hereditario, entonces, no es necesariamente lineal, no es necesariamente correlativo, no siempre es voluntario. Te mencionaba lo referente a este refrán, de tal palo, tal astilla. Eso viene en la carga genética, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso sí tú no lo puedes refutar. Eso lo tomas sí o sí, ¿de acuerdo? Es más, la herencia es de papá y de mamá, inclusive de los antepasados, ¿no? De ahí viene la palabra, los rasgos atávicos. O sea, puedes heredar de repente características físicas o conductuales de tu tío, tu abuelo, tu bisabuelo, de papá o de mamá. Eso se va a dar, es inevitable, ¿ya? Pero la herencia, el que alguien te deje de repente una casa, que te deje dinero, eso es voluntario, eso es con intención. Lo otro no, lo otro lo tomas sí o sí, ¿de acuerdo? La educación entonces es el conjunto de conocimientos que pueden ser culturales o académicos, ¿ya? ¿Por qué te digo culturales? Imagínate que tienes un dolor en la pierna, ¿sí? Y de repente viene tu abuelita y te dice, hijo, te veo cojeando. Ah, es que abuelita, me duele la pierna. Y tu abuelita va a agarrar una hoja de eucalipto, la va a poner en agua caliente, reposar, y después te la va a poner en la pierna. Y te va a pasar el dolor. Mamá, me duele la espalda, no sé qué tengo. A ver, hijo, échate, tu mamá te va a poner periódico caliente. ¿Y qué va a pasar? Va a absorber el frío, ¿no? Entonces, uno de los términos que son muy discutidos para definir es educación. El otro es amor, el otro es cultura. Son 5 términos. Uno es educación, el otro es amor, el otro es cultura. Entonces, la idea de educación es muy, muy, muy amplia, ¿no? Esto que te estoy ejemplificando es un tipo de conocimiento social, folclórico si quieres, pero dártelos es una forma de educarte también, ¿de acuerdo? Entonces, la educación, ¿cuál es el fin? La transmisión de conocimiento, que puede ser oral o escrita o en su infinidad de fuentes, ¿de acuerdo? Y el ser humano, dado que viene en un estado de imperfección, necesita esos conocimientos para poder formarse. Por lo tanto, en la 9 sería entonces letra de educación, conocimiento. 10. Mitigar es calmar. Imagínate que has corrido 10, 15, 20 kilómetros, ¿no? Los fondistas, por ejemplo, dan un tramo largo de carrera, ¿de acuerdo? Y no siempre toman agua, no, no, no. Hay unos gel que los hidrata, ¿te das cuenta? ¿Qué hace ese gel? Mitiga el cansancio, lo calma, lo atenúa, no lo elimina, pero lo disminuye. Un dolor de cabeza, una pastilla que va a hacer, te va a atenuar el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, mitigar y atenuar son sinónimos absolutos. Tenemos obviar, perdonar, chao, obviar es dejar de lado. Enlazar es unir, exaltar, la exaltación, el frenesí, la pasión, ¿no? No guarda relación. Aliviar y empeorar hay antonimia. Mermar es disminuir, son sinónimos absolutos. Ondular, ondear también es sinónimo. Entonces podríamos marcar la E o la D, ¿de acuerdo? ¿Por qué no marcamos la E? Principio de naturaleza. ¿Qué te dice la naturaleza? Los sinónimos tienen que ser absolutos. En el caso de la premisa son sinónimos absolutos. En el caso de la letra D, mermar, disminuir, tiene relación directa con mitigar y atenuar. ¿Ya? Entonces la naturaleza se cumple y por eso sería la letra D. En la número 11, caducidad, viene de caduco, ¿no? Por ejemplo, la leche, imagínate que vence la fecha del 30 de mayo y tú te la quieres tomar en junio, julio, ya venció, ya caducó. ¿De acuerdo? La caducidad entonces va a ser cuando excede su fecha límite. La vigencia es cuando está en pleno momento de actividad, se valora. Debilidad, convalescencia, no hay relación. Infancia, niñez son etapas. Decadencia, decadencia es caída. La decadencia del Imperio Romano. Su opuesto, ¿cuál sería? El apogeo del Imperio Romano, ¿no? El apogeo del Imperio Incaico, el desarrollo, su evolución, su crecimiento, ¿no? En la 11 sería entonces antonimia de decadencia, desarrollo. Impúdico, el pudor es una idea que se basa en lo que una sociedad considera correcto o incorrecto, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que el pudor es cultural, no es algo que tenga el mismo valor en todos los lugares. No, no funciona así. Por ejemplo, acá de repente en una fiesta podrían mojar camisetas y eso se vería mal. Mojar los polos a las chicas, ¿no? Eso se vería mal. Pero de repente en España hay discotecas donde a determinada hora de la noche, de arriba, hay como aspersores y cae el agua y toda la gente se moja, ¿sí? Y las chicas están con las camisetas mojadas, los varones también, es parte
de lo que ofrece, ¿no? En la discoteca. Entonces de repente allá ver a una chica con la camiseta mojada no es nada del otro mundo. Es normal en una discoteca. Acá no, acá podría de repente llamar escándalo, ¿no? La lambada, el reggaetón, en ciertas sociedades es permitido, en otras no. La gente se exaspera con eso, ¿no? Entonces el pudor, el recato, la vergüenza, los patrones culturales dependen de las sociedades, ¿de acuerdo? En la 12 sería entonces débil, fornido. Fornido es fuerte, ¿ya? En la 13, opulento, que tiene mucho dinero. Mucho dinero o que tiene riqueza, bienes, si quiere. No siempre va a ser solo dinero. El erudito es el que tiene mucho conocimiento, su conocimiento es teórico, ¿sí? Por ejemplo, el señor Luis Jaime Cisneros, un erudito en lingüística, ¿no? El señor Marco Aurelio de Negri, un erudito también, ¿te das cuenta? Entonces ahí tenemos personas que tienen mucho conocimiento. Profesor, ¿erudito es lo mismo que ducho? No, porque ducho es el que tiene conocimiento pero en la práctica, no es teórico. De repente estás en un taller de mecánica y llega un señor con una moto y dice, oiga, esto lo estoy empujando porque no sé qué tiene. Y sale tu tío, que es el dueño del taller, y le dice, dele el encendido, dele el contacto. Y comienza, ah, ya, su moto tiene esto, le dice. ¡Wow! Entonces, ¿y cómo sabe que tiene eso? Tiene eso. Le va a explicar, y te comienza a explicar. ¿Cómo llegó a él ese conocimiento? Por la práctica, la mucha experiencia. Es un ducho, que no es lo mismo que un docto, ¿no? El docto es conocimiento teórico y el ducho es conocimiento práctico. Son distintos, ¿de acuerdo? El erudito entonces se caracteriza por la abundancia de conocimiento, como el opulento por la abundancia de riqueza. El rehén amerita un rescate, el error amerita enmienda, sí, sí, es una acción, sí, muy bien. Tedio es aburrimiento, el spleen, como lo llamaban, ¿no? Lo cotidiano, lo que se hace todos los días, te termina aplastando, te absorbe. Con solaz, recreo, esparcimiento, diversión, no hay relación. Acusado, defensa tampoco. El náufrago, ¿qué amerita? Salvación. Y el rehén, ¿qué busca? Rescate. Entonces en la 14 tenemos letra D. ¿Listo? Bien, ahí termina entonces nuestro capítulo 3. Ahí nos quedamos hasta la próxima semana. Y obviamente no hay tarea. Te voy a mandar un material extra para que vayas avanzando. ¿Listo? Pero no es tarea. Bien chicos, eso es todo. Nos vemos.